Ahora actualizamos las noticias más importantes desde nuestra sala de redacción digital en alianza con los diferentes medios de comunicación del planeta. Bienvenidos a este resumen de noticias. Les saluda desde el Centro Digital de Noticias Williams J. Lugo. Vamos a presentarles a continuación las noticias más importantes esta semana en todo nuestro planeta. Iniciamos en los Estados Unidos. Hay división en las calles a lo largo y ancho de este país por la nominación de la jueza Barron. Vamos a escuchar el reporte que tienen los amigos de Euronews. Miles de mujeres protestan contra el nombramiento de la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett en Estados Unidos. Manifiestan su rechazo a la nominación de Barrett por parte de Trump para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo del país. En Washington, algunas partidarias de la magistrada protagonizaron una contramanifestación en su apoyo. Hay millones de mujeres en las calles, mujeres que, como mi organización y yo, creen en la Constitución y quieren un Tribunal Supremo formado por jueces que respeten la ley y no la hagan. Y eso es precisamente lo que Amy Coney Barrett se ha comprometido a hacer. La votación sobre la nominación de Barrett por el Comité Judicial del Senado tendrá lugar el próximo jueves, pocos días antes de las presidenciales. Honestamente, respeto a Barrett como mujer, pero el último deseo de Ruth Bader Ginsburg fue que esperáramos hasta la investidura. Creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora porque refleja la justicia y el progreso. Lo comprobamos cuando vimos lo que le hicieron a la administración de Obama por sostener esas ratificaciones. Eso es exactamente lo que tiene que pasar aquí. Las detractoras de Barrett buscan un juez, no importa si es hombre o mujer, que sea más liberal respecto al aborto y a los derechos de los homosexuales y que sea alguien que se preocupe por la gente. Y continuamos aquí en los Estados Unidos. Fue detenido Salvador Cienfuegos, quien fuera ministro de Defensa cuando la gestión de gobierno de Peña Nieto. El reporte completo lo tiene DW en español. Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Este fue el hombre que dirigió la lucha contra el crimen organizado en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018. El canciller mexicano Marcelo Ebrard ha confirmado su detención en el aeropuerto de Los Ángeles durante un viaje familiar. Tanto la prensa estadounidense como mexicana apuntan a que la DEA lleva años investigándolo bajo la sospecha de corrupción por narcotráfico y lavado de dinero. De confirmarse su culpabilidad, esto pondría en evidencia la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Frente a los mandos superiores e integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, gratitud y reconocimiento a la institución de instituciones. Sería el segundo miembro de su administración acusado de colaborar con el narcotráfico, justo el enemigo que estaban llamados a combatir. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue detenido en Dallas en diciembre de 2019 por tráfico de cocaína y aceptar sobornos del cártel de Sinaloa. Otros altos mandos del ejército mexicano comenzaron a ser investigados en Estados Unidos en el marco de la operación contra el Chapo Guzmán. 12 generales mexicanos han sido detenidos en las últimas 2 décadas por corrupción y vínculos con el narcotráfico. Ahora la misma Corte de Nueva York que juzgó al Chapo Guzmán y a García Luna tiene a Cienfuegos en el punto de mira. Ningún soldado en este país puede consentir en nuestras filas a quienes atenten contra la vida, la dignidad, la seguridad, la integridad y el patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos. El gobierno del expresidente Felipe Calderón involucró al ejército en la lucha contra los cárteles a finales de 2006. Peña Nieto dio continuidad a la estrategia de Calderón, pese al rechazo de Cienfuegos a que los militares se encarguen de asuntos internos de seguridad. Además, Cienfuegos está señalado por frenar la investigación sobre la implicación de militares en el caso Ayotzinapa. El anterior gobierno, cuando dijo Peña Nieto, a mis soldaditos no los pueden tocar, lo dijo el coronel Cienfuegos, a sus soldados no los pueden tocar.
La demostración de que otro de los máximos responsables de la lucha contra el narco en México sea parte de esa mafia debilitaría la confianza en las instituciones y haría germinar la idea del narcogobierno que ha venido denunciando el presidente López Obrador. Nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya Lozollas y García Lunas. Sin embargo, esto también podría afectar a Obrador porque pone en entredicho la ampliación de poderes del ejército contra el narco con su creación de la Guardia Nacional. Además, esto aviva el debate sobre la impunidad de los criminales en México, ya que es Estados Unidos quien acaba persiguiendo a los grandes narcos y no la propia justicia mexicana. La situación del COVID-19 tiende a crecer en América Latina. Hay algunos gobiernos que ya están en alerta y piensan tomar nuevamente aquella opción de la cuarentena obligatoria. Vamos a escuchar a la agencia EFE que tiene más detalles. América siguió marcando cifras récord de contagios y muertes por coronavirus. El viernes la región llegó a los 18,3 millones de casos y está a punto de superar la barrera de los 600,000 fallecidos, según la Organización Mundial de la Salud. Con estos números, los contagios globales se elevaron a los 38,7 millones de personas, siendo Estados Unidos el país con más infectados al reportar 8 millones de positivos, seguido de la India con 7,3 millones, Brasil con más de 5,2 millones y Rusia con 1,3 millones. Por su parte, Argentina subió al quinto lugar con 931,000 casos, muy cerca de Colombia, que tiene 945,354, y de España, que cuenta con 921,000. Después de Argentina están Perú, México y Francia. Entre tanto, en Europa afloraron nuevas restricciones para evitar el contagio por la segunda ola, en países como España, Francia o Alemania. El comportamiento del virus ha demostrado que ambos continentes son cara de la misma moneda, pero a destiempo, pues mientras en agosto América estaba cerrada con llave y los europeos disfrutaban de las vacaciones, actualmente los primeros empiezan a vivir la nueva normalidad y el viejo continente sufre otra vez la vuelta de las restricciones. Posibles focos de contagio se han multiplicado en América por cuenta de las movilizaciones masivas en Chile, Colombia y Costa Rica, además de los procesos electorales, como el que vivirá Bolivia el próximo domingo y el que tendrá Estados Unidos en poco más de 2 semanas. Vamos a ubicarnos en Ecuador. Allí el gobierno asegura que la tasa de empleo aumentó en las últimas semanas. Sin embargo, el siguiente reporte nos indica que la situación es totalmente diferente. Elena ha perdido la cuenta de las carpetas que ha entregado para conseguir un empleo formal. Hace un año no tiene trabajo. Hemos ido a dejar en varios lugares, pero siempre la respuesta es la misma, que ya vamos a ver, que les llamamos o alguna cosa, pero no ha habido esa respuesta por parte de las personas que están dando el empleo. Mientras Estefanía espera en los exteriores del Ministerio del Trabajo, la despidieron hace 5 meses en plena época de pandemia y desde entonces no ha podido conseguir un empleo. Todavía no consigo, estoy buscando, ya tengo 5 meses sin empleo y pues lastimosamente está muy difícil. Este es el drama que como Estefanía viven miles de ecuatorianos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó las cifras del empleo en la última encuesta que realizó en septiembre. Según la entidad, el desempleo se redujo. De mayo a junio, 1 millón de personas estaban desempleadas y en septiembre la cifra disminuyó a 522,000. Es decir, 478,000 obtuvieron un empleo. Según el ministro de Trabajo, esto corresponde a que existe un avance en el mercado laboral. Y es por eso que estas cifras que nos presenta hoy día el INEC nos dan esperanza y nos dan confianza en que las decisiones que se han tomado de política pública están en el camino correcto. Sabemos que todavía hay muchísimo por hacer, que hay muchos ecuatorianos en una situación complicada y angustiosa, pero lo que queremos es aprovechar los buenos resultados de ciertas políticas y seguirlas ampliando y reforzando.
pero comparando la tasa del desempleo en septiembre de 2019, que fue del 4,9%, y ahora, por la propagación de la pandemia y la crisis económica, este año el porcentaje aumentó en un 6,6%. Para José Hidalgo Payares, analista y director de Cordis, el panorama laboral en el Ecuador continúa siendo alarmante, y si bien las cifras publicadas por el gobierno son alentadoras, la realidad es otra. Pero si hacemos la comparación con la etapa previa a la pandemia, claramente la situación sigue siendo bastante complicada, con apenas 3 de cada 10 ecuatorianos con un empleo adecuado. Pero insisto, la caída del desempleo entre mayo-junio de este año y septiembre de este año no significa necesariamente que esas personas hayan conseguido un empleo adecuado o un empleo formal. Y por otro lado, si comparamos con septiembre del año pasado, el desempleo sigue aumentando. Según Hidalgo, se tendría que esperar el siguiente periodo para comprobar si la situación económica en el país logra recuperarse o no. De allí nos vamos a Perú. Hay una buena noticia para este país, porque acaban de recibir el sello mundial o la certificación mundial de lugar turístico seguro. Diario El Correo tiene más detalles. Las maravillas peruanas estarán nuevamente abiertas para el turismo bajo el sello de Safe Travels, que fue otorgado el jueves al país por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo ante el cumplimiento de los criterios de seguridad e higiene para contener la propagación de la COVID-19. En una ceremonia realizada en el santuario de Machu Picchu, fue entregado el distintivo a representantes del gobierno peruano, encabezados por el primer ministro Walter Martos y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios. Sino para garantizar la salud y seguridad de todos nuestros visitantes, de nuestros operadores, de nuestros pobladores y de toda nuestra ciudadanía. Y ese es el reto que tenemos de aquí en adelante. El sello Safe Travels fue creado por el Consejo para distinguir a los destinos y empresas turísticas que adopten sus estándares a fin de garantizar la higiene de establecimientos y proteger la salud de los viajeros frente al coronavirus. Las medidas que se evalúan están basadas en las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, como la limpieza constante de manos, la desinfección, el uso de máscaras o las garantías de distanciamiento social, entre otras. El japonés Jesse Takayama, quien durante el fin de semana se convirtió formalmente en el primer turista en visitar Machu Picchu después de más de 7 meses de cierre por el estado de emergencia, fue el testigo estrella de la entrega. La reapertura del majestuoso lugar, considerado una de las 7 maravillas del mundo, tendrá un aforo máximo de 675 turistas por día, es decir, el 30% de la capacidad en temporada normal. Tras el reconocimiento, el gobierno peruano impulsará desde el 17 de octubre una campaña de promoción del país bajo el lema Vamos a volver, con el fin de recuperar poco a poco un sector devastado por la pandemia. Comienzan nuevas restricciones en el continente europeo por el tema del COVID-19 y los Estados Unidos llega a la cifra increíble de 8 millones de casos. Vamos a escuchar a AFP que tiene más detalles. Nueva serie de restricciones en Europa ante el avance de la pandemia de COVID-19 en la región. Con ello, las autoridades intentan controlar la situación y evitar un confinamiento generalizado. Europa suma más de 7 millones de infecciones y sobrepasa las 247.000 muertes. En Francia, un toque de queda nocturno se impuso desde la medianoche del viernes en París y otras 8 ciudades, mientras el país suma 30.000 nuevos contagios y 88 muertos en las últimas 24 horas. La medida estará vigente por al menos un mes, aplicará a unos 20 millones de habitantes bajo pena de multas y solo habrá excepciones con autorización. En tanto, Londres prohibió a sus 9 millones de habitantes reunirse con familiares y amigos en espacios cerrados a partir del sábado, lo que representa la mayor restricción a la vida privada impuesta actualmente en Europa. Está bien para mí, siempre y cuando sea por seguridad. No quisiera poner a nadie más en riesgo, o estar en riesgo, para ser honesto. Obviamente afectará la vida social de todos, negativamente. No creo que sea lo mejor que se pueda hacer, porque las escuelas todavía están abiertas. La gente no se va a quedar en casa como en el primer cierre. Todo el mundo está harto de eso.
En Irlanda del Norte entraron en vigor nuevas medidas a partir de las 18 horas del viernes, que incluyen el cierre de pubs y restaurantes por un mes. En Alemania, las restricciones impuestas por algunas autoridades regionales, como los cierres de bares o la prohibición de alojarse en hoteles, fueron frenadas por la justicia administrativa, que las consideró desproporcionadas. En tanto, en Barcelona, trabajadores del sector restaurantero protestaron el viernes ante la medida que los obliga a mantener los locales cerrados durante los próximos 15 días, incluyendo los bares. El virus tampoco se detiene al otro lado del Atlántico, donde Estados Unidos superó el viernes los 8 millones de contagios, con más de 218,000 muertos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, y sigue siendo la nación más afectada en números absolutos. En todo el mundo, la pandemia ya deja más de 1 millón de muertos y 39 millones de contagios, de los que casi 27 millones se han curado. El viernes, los laboratorios Pfizer y Moderna anunciaron que esperan solicitar la aprobación de emergencia en Estados Unidos para sus vacunas contra la COVID-19 a fines de noviembre. Y con esta información nosotros vamos a despedir este resumen de noticias a través de somosnoticias.com.be desde nuestro centro digital de noticias en los Estados Unidos. Los vamos a invitar a que siempre estén conectados a nuestras plataformas digitales para que se mantenga usted muy bien informado.